Hay quienes creen que el don del discernimiento espiritual es una especie de visión mística, una capacidad para predecir el futuro o para leer los pensamientos ocultos de los hombres. Pero ese, amado amigo, amada amiga, es un error que nos aleja de la verdad profunda y transformadora de este regalo celestial. En un mundo cada vez más ruidoso y confuso, donde las voces de la sabiduría humana claman con una fuerza ensordecedora y las sombras del engaño se alargan en cada esquina, la búsqueda de una brújula fiable se convierte no solo en un deseo, sino en una necesidad apremiante para el alma. Esta confusión no es casualidad. Es el resultado de un tiempo donde los valores se han invertido y la verdad se ha diluido en un mar de opiniones subjetivas. Muchos creyentes se encuentran en una encrucijada, anhelando claridad, luchando por distinguir la voz del pastor entre el estruendo incesante de un mundo que compite por su atención y lealtad. Es en esta coyuntura crítica donde el don del discernimiento espiritual emerge como un faro indispensable. El discernimiento que Dios otorga no es una ventana hacia lo que vendrá, ni un poder esotérico para manipular circunstancias. Tampoco es una habilidad innata que poseemos por nuestra propia inteligencia o experiencia, aunque éstas puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Más bien es una luz que ilumina lo que ya es. Es la capacidad infundida por el Espíritu Santo para ver el mundo no como lo ven los ojos de la carne, cansados y a menudo engañados, sino como lo ve el Dios eterno. Es poder distinguir la hebra dorada de su voluntad en el caótico tapiz de la vida. Es poder separar el trigo de la cizaña en un campo que parece idéntico y reconocer la voz de nuestro pastor en medio del estruendo de 1.000.000 de voces que claman por nuestra atención. Este es un regalo que nos saca de la superficialidad y nos sumerge en la profundidad de la perspectiva divina. Sin él, estamos a merced de las corrientes culturales, de las filosofías vacías y de nuestras propias inclinaciones falibles, navegando a ciegas en un mar tempestuoso. La palabra de Dios nos asegura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, que el discernimiento de espíritus es uno de los dones repartidos por el Espíritu según su soberana voluntad. No es un talento humano perfeccionado por el estudio, ni una intuición afilada por los años, aunque la sabiduría de la edad ciertamente nos ayuda a aplicar este don con mayor madurez. Es una gracia sobrenatural, una herramienta divina para navegar las aguas a menudo turbulentas de nuestra existencia. Es un poder que nos conecta directamente con la mente de Cristo. En un mundo saturado de engaño, donde la mentira se viste con ropajes de verdad y la oscuridad se disfraza de ángel de luz, este don no es un lujo para unos pocos super espirituales. Es una necesidad vital para cada creyente que desea caminar en santidad y propósito. Es el ancla del alma que nos mantiene firmes cuando las corrientes de la cultura y la filosofía humana amenazan con arrastrarnos a la deriva hacia la apostasía y la confusión. Es la balanza celestial que pesa las motivaciones y las fuentes. La ausencia de discernimiento nos deja vulnerables, nos expone a aceptar doctrinas erróneas, a formar alianzas perjudiciales, a invertir nuestras vidas en empresas vacías y a ser seducidos por la superficialidad del mundo. La historia está llena de creyentes bien intencionados que por falta de discernimiento tomaron decisiones que los desviaron de la voluntad de Dios, sufriendo pérdidas dolorosas, no solo para ellos mismos, sino también para sus familias y su testimonio. El costo de no discernir es incalculable. Recuerdo a un hombre, un empresario de rostro curtido por las batallas de la vida, que se enfrentaba a una decisión que podría definir el futuro de su familia y su legado. Había dos propuestas de negocio ante él, ambas lógicas, ambas prometedoras en el papel, casi idénticas en sus proyecciones financieras. La presión de su junta directiva y el entusiasmo de sus socios eran palpables, inclinándolo hacia una opción que el mundo consideraba obvia. Pero en su espíritu sentía una profunda inquietud, una sombra inexplicable que se cernía sobre una de las opciones.
a pesar de sus atractivos números. El mundo le gritaba que siguiera la lógica, los números, la prudencia humana. Le susurraba que era una tontería ignorar una oportunidad tan brillante. Pero él, un hombre de oración, dobló sus rodillas y clamó al Señor, derramando su ansiedad y su confusión ante el trono de la gracia. Y en el silencio de su comunión, en la quietud de su alma, no escuchó una voz audible, ni vio una visión espectacular, pero sintió una paz profunda, una calma sobrenatural que inundaba su corazón al contemplar el otro camino, el que la lógica mundana consideraba menos atractivo. Era una paz que sobrepasaba su entendimiento, un sello de aprobación divino. Meses después, la verdad salió a la luz. La primera opción lo habría llevado a la ruina y al deshonor, arrastrando consigo a su familia y a muchos empleados. Su discernimiento fue su salvación, una victoria sobre la astucia de los hombres y la tentación del éxito fácil. Esta sensibilidad espiritual no es una casualidad ni un rasgo de personalidad. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, afinando nuestro oído espiritual para que podamos escuchar su susurro, su convicción, su guía. Es Él quien abre nuestros ojos para percibir las realidades que van más allá de lo visible. Es un trabajo continuo del Espíritu en un corazón dispuesto, una obra de gracia que nos capacita para andar en la luz. Pensemos en el rey Salomón, un joven abrumado por el peso de una nación recién heredada, con la inmensa responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Cuando Dios se le apareció en un sueño y le ofreció lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas que llenarían sus tesoros, ni larga vida para disfrutar del poder, ni la derrota fulminante de sus enemigos para asegurar su trono. Su clamor, registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, fue un ruego por la perspectiva divina. Su clamor fue: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón entendió que la mayor riqueza no es el oro, ni la plata, ni el poder militar, sino la capacidad de ver con los ojos de Dios, de comprender las complejidades de la justicia y la misericordia desde una perspectiva celestial. Este es el corazón del discernimiento, un anhelo profundo de alinear nuestra perspectiva, nuestros juicios y nuestras decisiones con la perspectiva divina del Creador. Es un reconocimiento de nuestra propia insuficiencia y de la infinita sabiduría de Dios. El discernimiento espiritual es, en esencia, un reflejo de nuestra intimidad con el Creador. No es una fórmula mágica que se aplica mecánicamente, ni un poder que podemos invocar a voluntad sin una relación previa. Es el fruto maduro de una relación cultivada diligentemente en el secreto de la oración, en la meditación profunda de su palabra y en una obediencia constante a sus principios. Es una conexión viva con la fuente de toda verdad. Pensemos en Daniel, un hombre exiliado en una tierra pagana, rodeado de hechiceros, adivinos y magos, que se jactaban de una sabiduría que no poseían. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su alma hasta el punto de la angustia, ninguno de sus sabios paganos pudo revelarlo, y mucho menos interpretarlo. Su desesperación era palpable, y el castigo por su fracaso inminente. Pero Daniel, fortalecido por una vida de devoción inquebrantable y una comunión profunda con el Dios verdadero, no solo interpretó el sueño, sino que reveló el misterio, porque estaba conectado a la fuente de toda sabiduría y entendimiento. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, se nos revela el secreto de su poder. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Este don no era una habilidad inherente a Daniel, ni el resultado de su astucia intelectual. Era de Dios obrando a través de él, un testimonio de que la intimidad con el Creador abre los velos de lo oculto. El corazón de Daniel
era un canal abierto para la sabiduría divina, un conducto a través del cual la verdad podía fluir hacia un mundo sumido en la oscuridad. Quizás te has sentido diferente, incomprendido en ciertos ambientes. Tal vez has percibido una atmósfera espiritual pesada o una advertencia sutil en un lugar, mientras que todos los demás a tu alrededor no han notado nada inusual. O has sentido una profunda inquietud en tu espíritu sobre una persona que todos los demás admiran. Una persona cuya apariencia es impecable, pero cuyo espíritu te causa desasosiego. No deseches esa sensación como si fuera mera imaginación, un prejuicio infundado o una simple paranoia. Podría ser el Espíritu Santo alertándote, protegiéndote de peligros invisibles, guiándote lejos de trampas espirituales. El profeta Elías, en su momento de mayor angustia, depresión y soledad, buscó la voz de Dios en el monte Horeb, y el Señor no estaba en el viento recio que hendía las montañas, ni en el terremoto que sacudía los cimientos, ni en el fuego consumidor que arrasaba el paisaje. Estaba en un silbo apacible y delicado, una voz apenas perceptible al oído humano, como nos relata el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. El discernimiento requiere que silenciemos el ruido exterior, el clamor de las multitudes y el tumulto interior de nuestras propias ansiedades, para poder escuchar esa voz suave y delicada que habla directamente a nuestro espíritu, a menudo con una sutileza que exige nuestra total atención. Es una voz que solo la intimidad puede afinar. Este don celestial no nos es dado para nuestro propio engrandecimiento, para inflar nuestro ego o para sentirnos espiritualmente superiores a los demás. No es una insignia de honor personal, es una herramienta poderosa para la edificación del cuerpo de Cristo, para su crecimiento en santidad y para la protección de la comunidad de fe de las influencias perniciosas que buscan corromperla. Es un escudo protector contra el engaño interno y externo que amenaza la salud espiritual de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos un ejemplo solemne y dramático de esto. Ananías y Zafira, motivados por el orgullo y el deseo de aparentar una generosidad que no tenían, intentaron engañar a los apóstoles y en última instancia al Espíritu Santo al retener parte del dinero de su venta de una propiedad, mientras simulaban haber dado todo. Humanamente, su engaño podría haber pasado desapercibido. El aplauso de la comunidad, ganado bajo falsos pretextos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y operando en un discernimiento sobrenatural, penetró la fachada de piedad y discernió la mentira, la hipocresía que se escondía en lo más profundo de sus corazones. Su confrontación no fue un acto de crueldad arbitraria, sino una defensa vital de la santidad de la iglesia naciente, una barrera contra la corrupción moral y espiritual que habría socavado su testimonio. El discernimiento, por tanto, actúa como el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo, identificando y tratando aquello que podría enfermarlo y debilitarlo desde adentro, preservando su pureza y su poder. Es crucial entender que el discernimiento no se basa en nuestras emociones fluctuantes, que a menudo son engañosas y volubles, ni en nuestra lógica limitada, que solo puede procesar la información visible y finita. Es una guía sobrenatural, una intervención divina que trasciende nuestras capacidades naturales. Por eso, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos exhorta con una seriedad que no podemos ignorar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Este no es un llamado a la sospecha paranoica o al cinismo generalizado, sino a la sabiduría y a la cautela espiritual. Probar los espíritus significa medir cada enseñanza, cada profecía, cada manifestación espiritual, cada inspiración que recibimos contra la verdad inmutable, inerrante y eterna de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro ancla inamovible, nuestra plomada infalible,
nuestro faro que disipa las tinieblas. Un discernimiento que no está arraigado, filtrado y bañado en las Escrituras, no es discernimiento en absoluto. Es simplemente una opinión humana con un disfraz espiritual, una falacia peligrosa que nos puede extraviar. Pensemos en la madre de Moisés, Jocabed, en un tiempo de muerte y desesperación, cuando el cruel decreto de Faraón sentenciaba a muerte a todos los niños varones hebreos. Ella miró a su hijo recién nacido y discernió algo especial, algo divinamente marcado en él. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. No era solo el amor instintivo de una madre que protege a su cría, era un discernimiento divino que le reveló que ese niño era parte del plan redentor de Dios, un eslabón vital en la cadena de salvación. Su discernimiento requirió una valentía inmensa, una fe que desafiaba al imperio más poderoso del mundo y sus edictos de muerte. A veces, el discernimiento nos llamará a actuar con una audacia que parece locura a los ojos del mundo, a desafiar la lógica humana en obediencia a un llamado superior, con la convicción de que Dios respalda nuestro paso. Cuando el rey Salomón se enfrentó a la desgarradora disputa de las 2 mujeres que reclamaban al mismo bebé, no tenía pruebas de ADN que pudieran resolver el dilema científicamente, ni testigos oculares fiables que pudieran testificar la verdad. Tenía algo mucho más poderoso: la sabiduría de Dios obrando a través de él. Su propuesta de dividir al niño en 2, que a la lógica humana parecía brutal, desalmada e irracional, fue en realidad una incisión quirúrgica en el corazón de la mentira, una prueba maestra para revelar la verdad oculta. Esta prueba expuso la verdad al instante, revelando el amor verdadero y abnegado de la madre real, quien prefirió entregar a su hijo antes que verlo morir, y la crueldad egoísta de la impostora, que aceptaba la muerte del niño si no podía tenerlo para sí. Como leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 25 al 28, todo Israel reconoció que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El discernimiento no solo ve la verdad, a menudo crea las circunstancias precisas para que la verdad se revele a sí misma de manera innegable, sin lugar a dudas, mostrando el carácter genuino detrás de las palabras. Este camino de discernimiento exige una confianza absoluta y una rendición constante de nuestra propia comprensión. Habrá momentos en que sentirás una dirección de Dios que tu mente finita no puede comprender completamente. Percibirás una advertencia sutil en tu espíritu que tus amigos más cercanos y tus consejeros más sabios no ven ni entienden. En esos momentos cruciales, la tentación será enorme: apoyarte en tu propia prudencia, en la lógica de los números, en la sabiduría convencional del mundo. Pero la palabra nos guía con una promesa inquebrantable en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esta es la esencia de una vida guiada por el discernimiento, una rendición continua, un acto de fe momento a momento, confiando plenamente en que el pastor conoce el camino perfecto mucho mejor que las ovejas que él guía. Si sientes que Dios te ha dado esta sensibilidad espiritual única, no la ignores ni la temas. Cultívala con diligencia, aliméntala con la palabra viva, riégala con la oración fervorosa y úsala para su gloria, permitiendo que florezca y dé frutos. El primer sello del discernimiento: la paz sobrenatural. Una de las señales más claras, consistentes e inconfundibles de que estás caminando en el discernimiento de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No hablo de la ausencia de problemas o conflictos, ni de la comodidad superficial de una vida sin desafíos. De hecho, a menudo esta paz se manifiesta con mayor intensidad en medio de la tempestad, no en su ausencia.
Hablo de una calma profunda, sobrenatural e inquebrantable en el centro de tu ser. Un ancla para tu alma que te mantiene firme en medio de la más feroz de las tormentas, cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. El apóstol Pablo lo describe maravillosamente en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción humana efímera que va y viene con las circunstancias. Es una guarnición divina, un centinela celestial que custodia tu corazón y tus pensamientos cuando la confusión, la duda y el miedo intentan asaltarlos. Es el sello de aprobación del cielo sobre una decisión que has tomado, un camino que has elegido o una verdad que has abrazado, confirmando que estás en la senda divina. Recordemos al gran siervo de Dios, Gedeón. Fue llamado a una tarea humanamente imposible: liberar a Israel de la opresión de los madianitas con un ejército minúsculo y aparentemente insignificante. El miedo lo paralizaba, la duda lo consumía y su propia insignificancia le gritaba que el llamado era una locura. Necesitaba una señal, una confirmación innegable de la voluntad de Dios. Y después de que Dios se le revelara de manera poderosa, leemos en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 23 y 24, que el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. En ese instante, la paz de Dios inundó su alma, de tal manera que Gedeón, como un acto de adoración y testimonio, edificó allí un altar y lo llamó Jehová Salom, que significa el Señor es paz. Esa paz no eliminó al vasto ejército enemigo que tenía delante, pero sí eliminó el temor paralizante en su corazón, capacitándolo milagrosamente para obedecer el llamado más allá de toda lógica militar. Cuando la paz de Dios te inunda en medio de una decisión difícil o una situación incierta, es Dios mismo diciéndote con una voz inconfundible: yo estoy contigo, avanza, camina con confianza. Pensemos en el Señor Jesucristo mismo, nuestro ejemplo perfecto de discernimiento y paz inquebrantable, en medio de una tempestad violenta en el mar de Galilea, mientras sus discípulos, hombres de mar experimentados, gritaban aterrorizados creyendo que perecían. Él dormía plácidamente en la popa de la barca. Su paz no se debía a la ignorancia del peligro, ni a una despreocupación. Era el fruto de su absoluta confianza en el poder soberano y el plan perfecto de su Padre. Como nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 38 y 39, su calma era tan profunda que al despertar, no solo reprendió al viento y al mar, que se calmaron al instante, sino también la falta de fe de sus propios discípulos, que dudaban de la presencia de Dios en su barca. El discernimiento espiritual, manifestado como paz inalterable, te permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que aquel que calma las tormentas de la naturaleza con una sola palabra, también puede calmar las tormentas más feroces de tu vida y de tu alma. Por el contrario, la ausencia de paz, una inquietud persistente que no puedes explicar lógicamente, a menudo es una bandera roja inconfundible del Espíritu Santo. Es una advertencia, un freno divino, una señal de que algo no está alineado con la voluntad de Dios o de que hay un peligro inminente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, leemos que Pablo y sus compañeros intentaron ir a predicar en Asia y Bitinia, con planes bien intencionados y aparentemente lógicos, pero el texto dice 2 veces que les fue prohibido por el Espíritu Santo y que el Espíritu no se lo permitió. La Escritura no nos da los detalles exactos de cómo fue esta prohibición, pero podemos imaginar una profunda falta de paz, una puerta cerrada en su espíritu, una clara resistencia interior que los obligó a cambiar de rumbo y buscar una nueva dirección. El discernimiento no solo te abre las puertas correctas y te confirma el camino adecuado, sino que, de manera igualmente crucial,
te cierra las equivocadas para protegerte de decisiones perjudiciales y redirigirte suavemente hacia el plan perfecto de Dios, que siempre es el mejor. Esta paz divina no debe confundirse con la comodidad superficial, ni con el camino de menor resistencia, ni con la ausencia de sacrificios. De hecho, a menudo la experimentarás con mayor intensidad y profundidad en medio de las pruebas más duras, en los momentos más oscuros de tu existencia, cuando humanamente no habría razón para la calma. El apóstol Pablo, escribiendo desde una fría celda en la cárcel, encadenado, enfrentando un futuro incierto que incluía la posibilidad de la muerte, pudo escribir a los creyentes de Filipos sobre el gozo inquebrantable y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su discernimiento le permitía ver más allá de los barrotes de su prisión física. Veía el propósito soberano de Dios en su sufrimiento. Entendía que sus cadenas estaban contribuyendo poderosamente al avance del Evangelio y a la gloria de Cristo. Esa es la paz del discernimiento, una perspectiva celestial, una visión ampliada que te permite ver la mano de Dios obrando incluso en las circunstancias más oscuras, dolorosas y aparentemente sin sentido. Es una paz que el mundo, con todas sus promesas vacías, no puede dar, y que el mundo, con todas sus amenazas, tampoco puede quitar. Si has sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa calma sobrenatural en medio de tu propia tormenta personal, te invito a escribir amén en los comentarios, como un testimonio vivo de que su paz es real, verdadera y accesible para todos los que confían en él. La paz que proviene del discernimiento también nos enseña el arte sagrado de la espera, una virtud casi olvidada en nuestra cultura que exige gratificación instantánea. En un mundo que nos impulsa a la acción constante y a la resolución inmediata, esperar en el tiempo perfecto de Dios es un acto radical de fe y obediencia. Pensemos en David. Fue ungido rey de Israel cuando era apenas un muchacho, en la flor de su juventud, con una promesa grandiosa. Pero pasaron años, décadas de persecución implacable, de vivir en cuevas como un fugitivo, de huir constantemente del rey Saúl, antes de que se sentara finalmente en el trono. Tuvo oportunidades claras y seductoras para tomar el poder por la fuerza, para matar a Saúl y reclamar lo que le había sido prometido por Dios, pero no lo hizo. Su discernimiento, anclado en una paz que confiaba plenamente en la soberanía de Dios y en su tiempo perfecto, le decía que debía esperar el momento designado por el Señor, no forzarlo. Como leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 4 al 7, su corazón estaba gobernado por la voluntad de Dios, no por su propia ambición impaciente. Esta paz inquebrantable es también un fruto innegable de nuestra relación íntima y profunda con Dios. No es algo que podamos fabricar por nosotros mismos a través de la autoayuda o la meditación secular. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, nos da la clave divina para acceder a ella. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz es el resultado directo y natural de mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados constantemente en Él, en su carácter, en sus promesas. El discernimiento entonces nos impulsa constantemente a volver nuestra mirada a Cristo, a confiar ciegamente en Él, a perseverar en Él, a pesar de las circunstancias. Cuando nuestro pensamiento está anclado firmemente en su fidelidad inmutable, en lugar de en nuestros problemas abrumadores, la paz fluye como un río caudaloso, guiándonos, sosteniéndonos y confirmando que estamos en el centro mismo de su voluntad, incluso cuando el panorama es incierto. Incluso el Señor Jesús instruyó a sus discípulos a usar la paz como una herramienta práctica de discernimiento ministerial. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 5 y 6, les dijo con autoridad: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él.
y si no, se volverá a vosotros. Esto nos enseña que la paz no es solo un indicador interno de la voluntad de Dios en nuestra alma, sino también una fuerza espiritual tangible que puede probar y revelar la atmósfera de un lugar o la receptividad del corazón de una persona. El discernimiento nos capacita para ser portadores de la paz de Dios, pero también para reconocer dónde esa paz es bienvenida y dónde no lo es, guiando así nuestros esfuerzos evangelísticos, nuestros ministerios y nuestras relaciones interpersonales con sabiduría y eficacia. Nos protege de gastar energía preciosa donde no hay fruto y nos dirige a donde la tierra está preparada para la siembra del Evangelio. La palabra de Dios es la fuente inagotable y el fundamento inquebrantable de esta paz. El Salmo 119, versículo 165, declara con autoridad: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El amor por la Escritura, la meditación constante en sus verdades y la aplicación diligente de sus principios construyen un fundamento tan sólido y robusto en nuestras vidas que aunque los vientos más feroces y las olas más grandes golpeen, no tropezamos, no caemos. El discernimiento que se nutre y se empapa de la palabra nos da una estabilidad inquebrantable que el mundo no puede ofrecer. Nos recuerda constantemente las promesas fieles de Dios, su carácter inmutable y su poder soberano sobre toda circunstancia. Esa certeza profunda y esa convicción inamovible producen una paz duradera que se convierte en una señal inequívoca, un testimonio viviente de que estamos caminando por el sendero que Él ha trazado divinamente para nosotros, un camino de vida y bendición. Esta paz transformadora también debe manifestarse de manera visible en nuestras relaciones interpersonales, extendiéndose más allá de nuestro propio ser. El discernimiento espiritual no es para aislarnos en una burbuja de espiritualidad personal, sino para capacitarnos a vivir como agentes de reconciliación, sanidad y restauración en un mundo profundamente quebrantado, lleno de división y conflicto. El apóstol Pablo nos insta en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa comprometer la verdad del Evangelio o tolerar el pecado, sino que nos llama a actuar con una sabiduría sobrenatural y una gracia abundante que reflejen el corazón del príncipe de paz. El discernimiento nos guía para saber cuándo hablar con franqueza y cuándo callar con sabiduría, cuándo confrontar el error con firmeza y cuándo perdonar con misericordia, siempre buscando la paz que edifica, restaura y glorifica a Dios, reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial en cada interacción humana. El segundo pilar del discernimiento, la dependencia de la palabra de Dios. El discernimiento espiritual que no está anclado, filtrado y saturado por la palabra de Dios es como un barco sin timón en medio del océano, a merced de todo viento de doctrina errónea, de toda corriente de emoción humana pasajera y de cada filosofía vacía. La segunda señal inequívoca y fundamental de que posees este don es un profundo amor y una dependencia inquebrantable de las Sagradas Escrituras. No las ves como un simple libro de reglas anticuado o un texto antiguo irrelevante, sino como la palabra viva, eficaz, penetrante y eterna de Dios. El salmista lo expresó con una belleza insuperable y una claridad que resuena a través de los siglos en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no solo ilumina el paso inmediato y singular que debemos dar, disipando la oscuridad justo delante de nuestros pies, sino que también proyecta una luz sobre el sendero completo que se extiende ante nosotros, revelando el camino de la verdad inmutable y exponiendo las trampas sutiles del engaño que el enemigo ha puesto para nosotros. En un mundo donde la verdad se ha vuelto una mercancía relativa y cada hombre hace lo que bien le parece, según su propia percepción o conveniencia,
El creyente con discernimiento se aferra a la Biblia como el estándar absoluto, inmutable e infalible. La palabra de Dios es la plomada divina que nos permite evaluar si una enseñanza, una profecía, una idea filosófica o una tendencia cultural se alinea con la perfecta voluntad del Creador y con su carácter. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos da una orden clara y autoritaria que es vital para nuestra supervivencia espiritual. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y cuál es el criterio infalible para ese examen, para esa prueba rigurosa? No son nuestros sentimientos subjetivos, ni la popularidad arrolladora de una idea, ni la elocuencia cautivadora de un predicador carismático. El único criterio válido, eterno y fiable es la palabra de Dios. El discernimiento espiritual es la capacidad sobrenatural de aplicar este filtro divino a todo lo que vemos, oímos y experimentamos en el mundo que nos rodea. Pensemos en el Señor Jesucristo en el desierto, enfrentando al tentador después de 40 días de ayuno. En su momento de mayor debilidad humana y vulnerabilidad física, el enemigo se le acercó con sus mentiras sutiles, sus insinuaciones engañosas y sus seductoras distorsiones de la verdad divina. ¿Cómo respondió Jesús a estos ataques diabólicos? No con argumentos filosóficos complejos, ni con la demostración de su poder divino en sí mismo. Respondió cada una de las 3 tentaciones con la misma frase poderosa y autoritaria: escrito está. Como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 4, 7 y 10, Él blandió la palabra de Dios como la espada afilada del Espíritu, y el enemigo, desenmascarado y derrotado, tuvo que huir avergonzado. Este es nuestro modelo supremo y nuestra estrategia para la victoria. El discernimiento no se basa en lo que sentimos que es correcto en nuestro corazón engañoso, sino en lo que sabemos que está escrito en la inmutable palabra de Dios. Un conocimiento profundo, meditado y aplicado de la Escritura es el arsenal indispensable del creyente para la guerra espiritual diaria. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, nos presenta un modelo glorioso y edificante de discernimiento en la iglesia de Berea. Cuando Pablo y Silas les predicaron el Evangelio, no lo aceptaron ciegamente y sin crítica solo porque venía de un apóstol tan reconocido. El texto dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No era un acto de incredulidad desafiante o de rebeldía espiritual, sino de nobleza de espíritu y un hambre genuina por la verdad. Su discernimiento los impulsaba a verificar todo, a someterlo al juicio de la autoridad final de la palabra de Dios. Este es un llamado urgente para cada uno de nosotros en estos tiempos de confusión, a no ser oyentes pasivos y crédulos, sino estudiantes diligentes, críticos y apasionados de la verdad, permitiendo que la Escritura moldee nuestras creencias y no que nuestras creencias distorsionen la Escritura para que se ajuste a nuestros deseos. La palabra de Dios tiene un poder único, sobrenatural y transformador para penetrar más allá de la superficie de las cosas, de las apariencias engañosas, de las defensas humanas. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la describe de una manera impresionante y poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El discernimiento que fluye directamente de la palabra no solo nos ayuda a juzgar las cosas externas, las enseñanzas, las profecías, sino que también realiza una cirugía espiritual, precisa y profunda en nuestro propio interior. Expone nuestros motivos ocultos, confronta nuestro orgullo arraigado, revela nuestras hipocresías secretas y nos llama a un arrepentimiento genuino
y a una santidad más profunda y sincera. Es un espejo divino que nos muestra no solo quiénes somos en nuestra realidad más cruda, sino también quiénes estamos llamados a ser en Cristo Jesús, con una visión clara y sin filtros. El discernimiento arraigado firmemente en la Escritura también nos protege de las doctrinas falsas y las herejías sutiles que son tan prevalentes y engañosas en nuestros días, infiltrándose incluso en la iglesia. El apóstol Pablo advirtió a los Gálatas con una severidad impactante, con palabras que deberían resonar en nuestros oídos, en el capítulo 1, versículo 8 de su carta: mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta es una advertencia terrible y una maldición pronunciada contra cualquier desviación, por mínima que sea, de la verdad bíblica central del evangelio. El discernimiento nos da una alergia espiritual, una sensibilidad innata al error. Cuando escuchamos una enseñanza que tuerce la Escritura, que manipula sus verdades, o que se aparta del evangelio puro de la gracia de Dios, algo en nuestro espíritu, afinado y santificado por la palabra, suena como una alarma ensordecedora, advirtiéndonos del peligro inminente y manteniéndonos firmes en la sana doctrina. Si este mensaje está fortaleciendo tu espíritu y tu amor por la palabra, te invito a unirte a esta congregación digital. Tu me gusta y tu suscripción son más que un clic. Son una declaración pública de que eliges caminar en la luz inmutable de su palabra, buscando la verdad sobre todas las cosas. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 28, hace una distinción crucial y poderosa que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová: el discernimiento es precisamente la capacidad sobrenatural de separar la paja de las opiniones humanas sin fundamento, las filosofías huecas de este mundo, las tradiciones de hombres que carecen de vida, del trigo puro, nutritivo y sustancioso de la palabra de Dios. En nuestra era de la información, estamos literalmente bombardeados con paja espiritual, consejos superficiales, evangelios de prosperidad que distorsionan la verdad, psicologías populares con un barniz cristiano y soluciones rápidas para problemas profundos. Pero el creyente con discernimiento tiene hambre insaciable del trigo, del alimento sólido e inquebrantable de la Escritura, que verdaderamente nutre el alma, aunque a veces sea difícil de digerir o desafíe nuestras preconcepciones. Busca la sustancia, no la apariencia, la verdad eterna, no la popularidad pasajera. La palabra de Dios es también la fuente inagotable de la sabiduría práctica que necesitamos para aplicar el discernimiento en nuestra vida diaria. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, nos lo asegura con una promesa inquebrantable: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El discernimiento espiritual no es simplemente la habilidad de citar versículos bíblicos de memoria, sino la sabiduría divina para saber cómo y cuándo aplicar la verdad bíblica a las situaciones complejas, matizadas y a menudo ambiguas de la vida real. Es saber cómo hablar una palabra de verdad con amor y gracia, cómo tomar una decisión de negocios con integridad inquebrantable, cómo criar a los hijos en el temor del Señor en medio de una cultura hostil. Esta sabiduría práctica y divina fluye de una vida que medita constantemente en la ley de Dios, que la atesora en el corazón y la obedece, como el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Señor Jesús mismo nos dio una advertencia solemne y una enseñanza fundamental sobre la importancia crítica de construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido e inamovible de su palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, habló del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca firme y del hombre insensato que la edificó sobre la arena movediza. La tormenta inevitable vino para ambas casas, golpeando con la misma fuerza devastadora.
pero solo la casa que estaba fundada en la roca de oír y hacer la palabra de Dios permaneció en pie, inquebrantable. El discernimiento no nos exime de las tormentas de la vida, de las pruebas y las dificultades, pero nos asegura que cuando vengan, tendremos un fundamento tan sólido que no puede ser conmovido. Es la garantía divina de que nuestra fe, nuestras decisiones cruciales y nuestra vida entera están construidas sobre la verdad eterna e inmutable, y no sobre las arenas movedizas, engañosas y cambiantes del mundo. Finalmente, el discernimiento que se basa íntegramente en la Escritura nos lleva ineludiblemente a una relación más profunda, más íntima y más transformadora con el autor mismo de la palabra, Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús declara con autoridad y ternura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El objetivo supremo de escudriñar las Escrituras no es meramente acumular conocimiento teológico o satisfacer la curiosidad intelectual, sino conocer mejor, de manera más profunda y personal, al pastor de nuestras almas. A medida que nos sumergimos en la palabra con un corazón hambriento y un espíritu receptivo, nuestro oído espiritual se afina progresivamente para reconocer su voz distintiva y tierna. Aprendemos a distinguir su llamado claro de entre el ruido ensordecedor de nuestras propias ambiciones egoístas, los gritos seductores del mundo y los susurros engañosos del enemigo. El discernimiento, en su máxima y más pura expresión, es el resultado bendito de una relación de amor profundo y sincero con Cristo, donde su palabra mora abundantemente y libremente en nuestros corazones y nos guía con sabiduría a toda verdad. El tercer sello del discernimiento: ver más allá de las apariencias. La tercera señal clara, impactante y reveladora del discernimiento espiritual es una capacidad divinamente otorgada para ver más allá de las apariencias superficiales y exponer la verdadera naturaleza de lo que está oculto. Vivimos en un mundo de máscaras cuidadosamente elaboradas, donde las intenciones a menudo se disfrazan con sonrisas y palabras dulces, y la verdad se oculta detrás de fachadas impecablemente construidas de reputación, riqueza o piedad. Pero el discernimiento actúa como un rayo de luz celestial que penetra la oscuridad más densa, revelando la verdadera naturaleza de las cosas, desvelando las motivaciones ocultas y las realidades espirituales subyacentes. El Señor mismo le recordó al profeta Samuel este principio fundamental que sigue siendo verdad hoy en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El discernimiento espiritual es el regalo precioso de empezar a ver, aunque sea imperfectamente y a través de un velo, como Dios ve directamente al corazón del asunto y de las personas. El enemigo de nuestras almas, Satanás, es un maestro insuperable del engaño, un estratega astuto que opera en las sombras. La Escritura nos advierte solemnemente y con urgencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto significa que el mal no siempre se presentará con cuernos visibles y un tridente amenazador, con una apariencia obvia y repulsiva. A menudo, el engaño vendrá envuelto en un lenguaje piadoso, con promesas atractivas de éxito y prosperidad, y una apariencia externa de santidad y virtud. Solo el discernimiento agudo del Espíritu Santo puede desenmascarar este engaño tan sofisticado. Nos da una santa incomodidad, una alarma interna, un desasosiego en nuestro espíritu que nos advierte cuando algo, a pesar de su hermosa apariencia y sus palabras dulces, no proviene del trono de la gracia, sino del abismo del engaño y la mentira. Pensemos en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el discernidor perfecto de corazones. Una y otra vez,
Él demostró un discernimiento impecable de las intenciones ocultas de quienes lo rodeaban, de sus pensamientos más secretos, de sus motivaciones más profundas. En una ocasión, como nos relata el Evangelio de Mateo, capítulo 22, los fariseos, llenos de hipocresía y malicia, le preguntaron si era lícito dar tributo al César, intentando astutamente atraparlo en sus palabras para tener una excusa para acusarlo. Pero el versículo 18 dice con autoridad: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él no respondió a la pregunta superficial y capciosa, respondió directamente a la intención maliciosa, al veneno que se escondía en lo más profundo de sus corazones. El discernimiento nos capacita para hacer lo mismo, para escuchar no solo las palabras que se dicen con la boca, sino también la música que suena detrás de ellas, el espíritu, la intención real con la que se pronuncian. Es escuchar con los oídos del espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos un ejemplo fascinante, poderoso y sorprendente de este tipo de discernimiento. Una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, un demonio que le daba la capacidad de predecir el futuro, seguía a Pablo y a su equipo, gritando en voz alta: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que decía era, en la superficie, absolutamente cierto y veraz. Podría haber parecido una confirmación inesperada y milagrosa de su ministerio, un apoyo divino. Pero Pablo, después de muchos días de soportar esta situación, dice el texto que, desagradándole profundamente esta manifestación, se volvió y reprendió al espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Su discernimiento penetró más allá de las palabras veraces y reconoció la fuente demoníaca que las motivaba, una fuente que buscaba distraer, contaminar y en última instancia desacreditar la obra pura de Dios. A veces el mayor engaño viene envuelto precisamente en una verdad parcial, lo que lo hace aún más peligroso y difícil de detectar sin la guía divina. Este don del discernimiento que nos permite exponer lo oculto no se trata de volverse cínico, paranoico o sospechoso de todos los que nos rodean. No es un llamado a la caza de brujas o a la condena indiscriminada. Por el contrario, fluye de un corazón lleno del amor de Dios, un amor que anhela la verdad, la autenticidad y la pureza. Nos capacita para reconocer la diferencia crucial entre la debilidad humana genuina, que debe ser cubierta con gracia, misericordia y comprensión, y el engaño deliberado y malicioso, que debe ser confrontado con la verdad del Evangelio. Nos ayuda a discernir si la lucha de una persona proviene de una herida profunda que necesita sanidad, compasión y restauración, o de una rebelión obstinada que necesita arrepentimiento sincero. Es una herramienta quirúrgica precisa, no un martillo de demolición destructivo, destinada a traer sanidad, restauración y pureza al cuerpo de Cristo, no a causarle más daño. Recordemos nuevamente el juicio de Salomón, ya mencionado. Las dos mujeres se presentaron ante él, ambas con historias apasionadas, convincentes y cargadas de emoción. A los ojos humanos, era la palabra de una contra la de la otra, una situación irresoluble. Pero el discernimiento de Salomón, esa sabiduría que venía directamente de Dios, le permitió diseñar una prueba ingeniosa que expondría la verdad oculta y el carácter real en sus corazones. La propuesta de dividir al niño en dos no era para descubrir un hecho objetivo o resolver un misterio, sino para revelar un carácter, una motivación, un amor genuino. El amor genuino de la verdadera madre se reveló de manera conmovedora en su disposición a renunciar a su hijo y entregarlo a la otra mujer para salvarle la vida, mientras que la mentira de la otra se expuso en su cruel indiferencia ante la posibilidad de la muerte del niño. El discernimiento crea escenarios donde la verdad, por sí misma, se ve forzada a salir a la luz, revelándose de forma innegable. En nuestra propia vida diaria, el discernimiento nos advierte sobre relaciones potencialmente tóxicas, inversiones de negocio
riesgosas o compromisos ministeriales que parecen buenos en la superficie, pero que en el fondo esconden peligros ocultos o motivaciones impuras. Es esa sensación persistente de que algo no está bien, incluso cuando no puedes explicarlo lógicamente o articular la razón. Es la capacidad de leer entre líneas en una conversación aparentemente inocente, de percibir una falta de integridad o una agenda oculta en las palabras de alguien. Dios, en su infinita misericordia y cuidado paternal, nos da esta sensibilidad espiritual para protegernos, para guardarnos de tomar decisiones que nos desviarían de su camino perfecto y nos causarían un gran dolor o arrepentimiento. Ignorar estas advertencias sutiles, pero claras, del Espíritu es como ignorar las señales de advertencia de peligro en una carretera traicionera. Este don también nos capacita para reconocer la obra genuina de Dios en medio de lo ordinario, en lo cotidiano, en aquello que a menudo pasamos por alto. Mientras el mundo busca señales espectaculares, milagros llamativos y manifestaciones grandiosas para confirmar la presencia de Dios, el discernimiento nos permite ver la mano de Dios obrando silenciosamente en un acto de bondad desinteresada, en una palabra de aliento oportuna que llega justo cuando la necesitamos, en una provisión que llega milagrosamente justo a tiempo. Jacob, después de su sueño en Betel, exclamó lleno de asombro en Génesis, capítulo 28, versículo 16: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. El discernimiento nos despierta a la realidad de la presencia constante de Dios y de su obra soberana en los lugares más inesperados, permitiéndonos reconocer y adorar su obra invisible que nos rodea constantemente, abriendo nuestros ojos a la maravilla de su fidelidad diaria. Para cultivar esta capacidad invaluable de ver lo oculto, de penetrar las apariencias, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón puro, sin doblez, sin motivaciones ocultas. El Señor Jesús declaró en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 5, versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón lleno de amargura, de envidia, de celos, de resentimiento o de ambición egoísta es como un espejo empañado, cubierto de polvo. No puede reflejar claramente la imagen de la verdad divina. Pero a medida que permitimos que el Espíritu Santo purifique nuestras motivaciones más profundas, sane nuestras heridas emocionales y libere nuestro corazón del pecado, nuestra visión espiritual se aclara progresivamente. Comenzamos a ver a las personas y las situaciones no a través del filtro distorsionado de nuestro propio dolor, de nuestras preconcepciones o de nuestras experiencias pasadas, sino a través de los ojos de la gracia, la verdad y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. El cuarto sello del discernimiento: dirección clara y propósito divino. La cuarta y última señal del discernimiento espiritual es una dirección clara, consistente y una guía inconfundible para tomar decisiones que se alinean perfectamente con la voluntad de Dios. No es simplemente una intuición vaga o una preferencia personal que nace de nuestros propios deseos. Es una guía sobrenatural que nos conduce infaliblemente por el camino que glorifica a Dios en todo, que honra su nombre y que cumple su propósito eterno en nuestras vidas, el propósito para el cual fuimos creados. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, resume esta hermosa y profunda dinámica de la soberanía de Dios y la participación humana. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos hacer nuestros planes con diligencia y sabiduría, y de hecho, es sabio hacerlo. Pero el creyente con discernimiento somete constantemente esos planes, esos sueños y esas aspiraciones al Señor, permitiéndole que lo redirija, lo confirme o incluso lo detenga por completo, confiando en que su camino siempre es superior, más sabio y más perfecto que el nuestro, por muy bien intencionado que sea. Cuando una persona camina verdaderamente en discernimiento,
su proceso de toma de decisiones cambia radicalmente de enfoque y de prioridad. En lugar de preguntar primero y con prioridad, ¿qué es lo más lógico desde mi perspectiva? ¿Qué es lo más rentable económicamente? ¿Qué es lo más fácil o conveniente para mí? La pregunta principal y fundamental se convierte en ¿qué es lo que más agrada al Señor en esta situación? ¿Qué camino honrará su nombre por encima de todo? ¿Qué decisión avanzará su reino y su gloria? Esta perspectiva transformadora eleva cada elección, desde las más grandes y trascendentales decisiones de la vida hasta las más pequeñas e insignificantes interacciones diarias, en un acto de adoración y obediencia a Dios. Como afirma el Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El discernimiento es la brújula divina que nos mantiene firmemente en ese camino aprobado por Dios, asegurando que cada paso que damos sea un paso en su dirección. Esta guía divina a menudo requiere una paciencia heroica, una virtud que desafía radicalmente nuestra cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea. Dios rara vez nos muestra el mapa completo de nuestro viaje por adelantado, con todos los detalles y las estaciones. Más bien, como un padre amoroso que guía a un niño pequeño por un sendero oscuro y desconocido, nos ilumina solo el siguiente paso, la siguiente decisión, el siguiente tramo del camino. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, nos da una promesa gloriosa e inspiradora para aquellos que aprenden a esperar en esta guía divina. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es un tiempo perdido o inactivo, es un tiempo de preparación divina, un tiempo en el que nuestra fe se profundiza, nuestra dependencia de Él se fortalece y nuestro carácter se moldea, asegurando que cuando actuemos, lo hagamos con su fuerza poderosa y en su tiempo perfecto, que es siempre el mejor. Pensemos en la historia inspiradora de Esther. Era una joven huérfana, aparentemente insignificante, en una tierra extraña y hostil, que por un giro providencial se convirtió en reina contra todo pronóstico humano. Cuando el cruel decreto de exterminio contra su pueblo judío fue sellado, el miedo podría haberla paralizado y la desesperación podría haberla consumido. Pero su tío Mardoqueo, con un discernimiento profético y una fe inquebrantable, le dijo palabras que resonarían por la eternidad y la historia. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther no actuó impulsivamente, movida por el pánico o la desesperación. Buscó la dirección de Dios con fervor, a través de 3 días de ayuno y oración de todo el pueblo. Y solo entonces, con una valentía nacida no del coraje humano, sino del discernimiento divino, se presentó ante el rey, arriesgando su propia vida. Su decisión, perfectamente alineada con la voluntad de Dios, no solo salvó a su nación de la aniquilación, sino que cambió el curso de la historia. El discernimiento nos posiciona estratégicamente para ser la respuesta de Dios, sus instrumentos de redención, en los momentos más cruciales de la historia. El discernimiento nos capacita no solo para elegir entre lo bueno y lo malo, una elección que a menudo es relativamente sencilla, sino también, y a menudo de manera más difícil y compleja, entre lo bueno y lo mejor. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, establece este principio fundamental para la vida cristiana: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas en la vida que no son pecaminosas en sí mismas, que son moralmente neutras, pero que pueden distraernos de nuestro propósito principal, agotar nuestro tiempo y energía preciosos y desviarnos sutilmente del llamado específico y único que Dios tiene para nosotros. El discernimiento nos ayuda a decir no con firmeza a las buenas oportunidades, para poder decir sí con convicción a las oportunidades divinas
enfocando nuestra vida en aquello que produce un fruto eterno y significativo para el reino de Dios. A menudo, el camino que el discernimiento nos señala es el camino angosto y desafiante del que habló Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, Él dijo con una solemnidad impactante: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino del discernimiento rara vez es el camino de la popularidad fácil, la comodidad instantánea o la autoindulgencia egoísta. Por el contrario, requiere sacrificio, obediencia radical y una disposición inquebrantable a ir contra la corriente del mundo, a desafiar las normas establecidas y a soportar la incomprensión. Pero aunque el camino sea angosto y solitario, es el único que conduce a la vida abundante, plena y eterna que Dios ha diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esta capacidad para tomar decisiones alineadas con Dios está intrínsecamente ligada a un corazón obediente, humilde y rendido. Pensemos en el padre de la fe, Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dio una orden asombrosa y aparentemente irracional: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa detallado, ni un plan de 5 años con métricas de éxito, ni garantías de seguridad o prosperidad inmediata, solo una orden y una promesa. La respuesta de Abraham fue la obediencia inmediata, radical y basada en una confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Su discernimiento no consistía en entender todos los detalles del plan divino, sino en reconocer la voz de Dios y estar dispuesto a seguirla a cualquier costo, a pesar de la incertidumbre. Así también nosotros, el discernimiento nos llama a una obediencia radical, confiando plenamente en que el que nos guía, el pastor de nuestras almas, conoce el destino final mucho mejor que nosotros mismos. El discernimiento nos protege de la insensatez y el peligro de confiar ciegamente en nuestro propio corazón, que a menudo es traicionero. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, nos da una advertencia aleccionadora y perturbadora. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos y nuestras emociones pueden ser guías terriblemente poco fiables, llevándonos por caminos de destrucción, mientras nos convencen falsamente de que estamos haciendo lo correcto y lo mejor para nosotros. El discernimiento, por lo tanto, nos llama a someter nuestro corazón impulsivo, nuestras emociones volubles y nuestros deseos egoístas a la autoridad inmutable de la palabra de Dios y a la guía sabia y amorosa del Espíritu Santo. Aprendemos a diferenciar con precisión entre un simple deseo personal que nace de nuestra carne y una verdadera carga del Señor, entre la voz seductora de nuestra propia ambición y la voz apacible, delicada y clara del pastor que nos llama por nuestro nombre. La sabiduría del Eclesiastés nos recuerda en su capítulo 3, versículo 1, una verdad fundamental sobre el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El discernimiento no se trata solo de saber qué hacer o qué camino tomar, sino también, y de manera igualmente crucial, cuándo hacerlo. ¿Cuál es el momento perfecto de Dios? Hay un tiempo divinamente señalado para hablar y un tiempo para callar con sabiduría. Hay un tiempo para actuar con audacia y un tiempo para esperar con paciencia. Un tiempo para plantar la semilla y un tiempo para cosechar el fruto. El discernimiento espiritual nos sintoniza con los tiempos y las estaciones de Dios, impidiéndonos correr por delante de Él con impaciencia y presunción, o quedarnos atrás por temor y cobardía. Nos permite movernos en sincronía perfecta con el Espíritu Santo,
actuando con la confianza inquebrantable de que estamos operando en el momento perfecto de Dios, donde su gracia y su poder son más efectivos y gloriosos. Finalmente, esta guía divina en la toma de decisiones no es un evento aislado y esporádico, sino el resultado natural y continuo de una comunión constante, profunda e ininterrumpida con Dios. Jesús prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta es una promesa continua, una garantía de presencia y guía constante. El Espíritu Santo desea dirigir cada aspecto de nuestras vidas, desde las decisiones más grandes hasta los detalles más pequeños. El discernimiento es simplemente nuestra cooperación activa con su obra continua. A medida que cultivamos nuestra relación con Él, a través de la oración constante, la meditación en la palabra y la adoración sincera, nos volvemos cada vez más sensibles a sus impulsos, a sus advertencias, a su dirección. Nuestras decisiones dejan de ser una carga ansiosa y abrumadora y se convierten en una aventura gozosa de fe, caminando paso a paso con el Dios del universo como nuestro guía personal, infalible y fiel. El camino de la vida discipular, cultivando un corazón discernidor. Este don del discernimiento, amados amigos, no es un trofeo para ser exhibido con orgullo, sino una herramienta vital para ser utilizada con diligencia, un músculo espiritual que debe ser ejercitado, fortalecido y desarrollado constantemente a través de la práctica y la obediencia. Y el gimnasio donde este músculo espiritual se fortalece, donde se moldea y se afina, es en el lugar secreto de la oración, en la intimidad profunda y personal con nuestro Padre Celestial. No puedes esperar discernir la voz clara de Dios en medio de la crisis, el caos y la presión abrumadora, si no has aprendido primero a reconocerla en la quietud serena y la calma de la comunión diaria. En los momentos de silencio y devoción, Dios nos hace una promesa asombrosa, llena de esperanza y seguridad, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El discernimiento no se encuentra por casualidad o por accidente. Se encuentra en la búsqueda apasionada, deliberada y sincera del corazón de Dios. La oración es el aliento indispensable del alma y el canal principal a través del cual fluye la sabiduría divina hacia nosotros. Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dejó el ejemplo perfecto e incomparable de una vida de discernimiento arraigada en la oración. A pesar de ser el Hijo de Dios, su ministerio terrenal estaba completamente bañado, sostenido y empoderado por la oración constante. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de elegir a sus 12 discípulos, una decisión crucial que marcaría el rumbo de la humanidad, pasó toda la noche en oración profunda. Antes de enfrentar la cruz en Getsemaní, en su momento de mayor angustia y agonía, su alma se derramó en oración intensa. Si el Hijo de Dios perfecto y sin pecado necesitaba esa comunión constante y profunda para caminar en la voluntad del Padre, cuánto más nosotros, débiles, falibles y propensos al error, necesitamos desesperadamente buscar su rostro para recibir la claridad, la dirección y la sabiduría que solo Él puede dar. La oración es el puente entre nuestra debilidad y su poder. La intimidad con Dios no es solo una experiencia emocional agradable, nos transforma desde adentro hacia afuera, afectando cada fibra de nuestro ser. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos da la clave para el discernimiento práctico y la vida transformada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente no ocurre por arte de magia o por un simple deseo. Ocurre cuando saturamos nuestra mente con la palabra viva de Dios, cuando sometemos nuestros pensamientos
nuestras ideas y nuestras percepciones a la autoridad suprema de Cristo, y cuando pasamos tiempo significativo en su presencia, permitiendo que su Espíritu moldee, reconfigure y limpie nuestra perspectiva, a medida que nuestra mente se renueva, comenzamos a pensar como Dios piensa y a desear lo que Él desea, y el discernimiento se vuelve no una lucha, sino una segunda naturaleza en nosotros. La obediencia en las cosas pequeñas es fundamental, la piedra angular, para desarrollar un discernimiento agudo y confiable. Pensemos en Josué antes de la gran batalla de Jericó. Dios le dio un plan que, desde una perspectiva militar humana, era completamente absurdo, ilógico e ineficaz. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días en silencio y al séptimo día gritar. Pero Josué, un hombre de profunda comunión y confianza con Dios, no cuestionó la estrategia divina, simplemente obedeció de manera radical. Su obediencia, nacida de una relación de confianza inquebrantable, desató el poder milagroso de Dios que derrumbó las murallas inexpugnables. A menudo, Dios prueba nuestro discernimiento y nuestra disposición a obedecer en las tareas pequeñas, en las responsabilidades cotidianas y aparentemente insignificantes de la vida. Si somos fieles en lo poco, Él nos confiará una mayor claridad y dirección para lo mucho. La obediencia es el lenguaje de la fe y el camino probado hacia un discernimiento más profundo y maduro. Un corazón que busca apasionadamente a Dios es un corazón que anhela su presencia más que cualquier otra cosa. El salmista lo expresa hermosamente, con una sed profunda en el Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta no es la búsqueda de un esclavo que teme a su amo por miedo al castigo, sino la de un hijo amado que anhela la compañía, la cercanía y el afecto de su Padre amoroso. Cuando nuestra mayor motivación no es obtener respuestas, soluciones a nuestros problemas o bendiciones materiales, sino simplemente estar con Él, disfrutar de su comunión, entonces el discernimiento fluye de manera natural y espontánea, porque en su presencia nuestros oídos espirituales se abren, nuestros ojos se aclaran, nuestras percepciones se agudizan, y nuestro corazón se alinea perfectamente con el suyo. La intimidad no es un medio para un fin ulterior, es el fin en sí mismo, y el discernimiento es uno de sus benditos y maravillosos frutos. La comunión con Dios también nos transforma a nivel de carácter, lo cual es esencial para un discernimiento saludable, maduro y equilibrado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A medida que pasamos tiempo contemplando su belleza inigualable, su santidad perfecta y su amor incondicional, su carácter santo se imprime progresivamente en nosotros. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas, capítulo 5, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, comienza a florecer abundantemente en nuestras vidas, y este carácter piadoso y transformado se convierte en el terreno fértil, donde la semilla del discernimiento puede crecer, echar raíces profundas y madurar plenamente. La humildad es el prerequisito indispensable, la llave maestra para recibir la guía sabia y amorosa de Dios. Un corazón orgulloso está lleno de sus propias opiniones, sus propios planes y su propia sabiduría, y no tiene espacio para la sabiduría divina. Pero un corazón humilde reconoce su propia limitación inherente, su ignorancia y su desesperada necesidad de Dios en cada paso. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos da esta maravillosa promesa, accesible a todos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
La oración por sabiduría es una de las oraciones más humildes y poderosas que podemos hacer. Es admitir honestamente que no sabemos el camino, que carecemos de la perspectiva divina, pero confiamos plenamente en aquel que sí lo sabe todo. Y Dios nunca desprecia, nunca rechaza, nunca ignora un corazón contrito, humillado y sincero que clama por su guía. Cuando vivimos en este estado de oración constante, de intimidad profunda y de humilde dependencia, comenzamos a experimentar la promesa maravillosa de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta no es necesariamente una voz audible y dramática que resuena en nuestros oídos, sino una convicción interna, una clara dirección del Espíritu Santo que nos mantiene firmemente en el camino correcto, alejados de los desvíos. Es el resultado de una vida sintonizada con la frecuencia del cielo, una vida donde la línea de comunicación con nuestro Padre está siempre abierta, clara y libre de la estática del pecado, de la distracción del mundo y del ruido de nuestras propias ansiedades. Es una guía constante, un susurro que no podemos ignorar. El discernimiento también se afila, se perfecciona y se enriquece en la comunidad de los santos, en el seno del cuerpo de Cristo. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, nos dice con sabiduría práctica: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No estamos destinados a caminar solos en este viaje de fe. Necesitamos el consejo sabio, la perspectiva fresca y a veces la corrección amorosa de hermanos y hermanas maduros en la fe que nos acompañan en el camino. Al compartir nuestras decisiones, nuestras luchas y nuestras intuiciones y buscar la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo, a menudo Dios usa a otros para confirmar su dirección, para señalar puntos ciegos que no habíamos visto por nosotros mismos y para animarnos a seguir adelante con fe y audacia. Un discernimiento saludable es tanto personal, forjado en la intimidad con Dios, como comunitario, validado y enriquecido en la interacción con la iglesia. Los enemigos del discernimiento y cómo superarlos. Es importante reconocer que aunque el discernimiento es un don divino y una necesidad vital, hay enemigos poderosos que buscan obstaculizar su desarrollo y su ejercicio en nuestras vidas. Uno de los más insidiosos es el orgullo. Un corazón orgulloso cree que lo sabe todo, que no necesita la guía de Dios ni el consejo de otros. Cierra los oídos al Espíritu y confía en su propia sabiduría, que es locura ante Dios. La humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia, es el antídoto contra este veneno. Otro enemigo formidable es el miedo a equivocarse, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido o el miedo a las consecuencias de una decisión que parece radical. Puede paralizarnos e impedirnos actuar según el discernimiento que hemos recibido. Este temor nos lleva a la inacción, o peor aún, a buscar seguridad en las soluciones fáciles del mundo, en lugar de en la voluntad de Dios. La fe inquebrantable en la fidelidad de Dios es la única arma contra este enemigo. La impaciencia es también un gran obstáculo. Vivimos en una cultura de inmediatez que nos presiona para tomar decisiones rápidas. La falta de paciencia nos impulsa a adelantarnos a Dios, a forzar situaciones, a no esperar su tiempo perfecto, que a menudo requiere silencio y quietud. Recordar la soberanía de Dios y su plan perfecto, como David en su espera, nos ayuda a cultivar la paciencia necesaria para el verdadero discernimiento. Finalmente, la autosuficiencia y la independencia espiritual son asesinos silenciosos del discernimiento. La creencia de que podemos navegar la vida cristiana solo con nuestro intelecto o nuestra experiencia, sin la dependencia constante del Espíritu Santo, nos desconecta de la fuente de la sabiduría divina. Es una falsa autonomía que nos condena a depender de nuestra limitada perspectiva humana. El discernimiento florece en la dependencia total y absoluta de Dios.
Discernimiento en un mundo complejo. Desafíos modernos. El discernimiento hoy es más crucial que nunca frente a los desafíos de la era digital y la complejidad social. ¿Cómo discernimos la verdad en un mar de noticias falsas y desinformación constante? Aquí, la dependencia de la palabra de Dios como estándar absoluto es nuestro único ancla. No todo lo que es viral es verdadero y no todo lo que es popular es bíblico. El discernimiento nos capacita para filtrar el ruido y aferrarnos a la verdad inmutable. También enfrentamos dilemas éticos y morales cada vez más complejos en áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la identidad humana. Aquí, el discernimiento nos llama a una aplicación profunda y contextual de los principios bíblicos, no solo a una lectura superficial. Requiere una mente renovada que pueda pensar con la mente de Cristo, ponderando las implicaciones a la luz de la eternidad y del carácter de Dios. Las relaciones interpersonales también son un campo fértil para el discernimiento. ¿Cómo elegimos a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, a nuestros socios de negocio? ¿Cómo discernimos si una relación es edificante o tóxica? Si un amigo nos acerca a Dios o nos aleja. El discernimiento nos da la sabiduría para construir relaciones sanas, para establecer límites y para amar con la sabiduría de Dios, reconociendo las motivaciones y el espíritu de quienes nos rodean, protegiendo nuestro corazón y el de otros. Finalmente, en el ámbito ministerial, el discernimiento es indispensable para reconocer los llamados genuinos, para identificar las doctrinas erróneas que se infiltran en la iglesia y para distinguir entre el movimiento del Espíritu Santo y la manipulación humana. Nos ayuda a saber cuándo y cómo servir, a quién ungir y a quién advertir. Sin discernimiento, el ministerio puede volverse una trampa de ambición personal o una plataforma para el engaño. Los frutos benditos de una vida discernidora. Cuando el discernimiento se convierte en una característica arraigada de nuestra vida, los frutos son abundantes y transformadores. Experimentamos una mayor paz que nos sostiene en todas las circunstancias, una calma que no tiene sentido para el mundo. Nuestras decisiones, aunque a veces contrarias a la lógica humana, resultan en bendiciones y propósitos divinos que no podríamos haber imaginado por nosotros mismos. Nuestra relación con Dios se profundiza a medida que reconocemos su voz con mayor claridad y confiamos más plenamente en su guía. Nos volvemos más resistentes al engaño y a las manipulaciones del enemigo, manteniendo una fe pura y una doctrina sana. Nuestras relaciones con los demás se fortalecen a medida que aprendemos a amar con la sabiduría de Dios, discerniendo las necesidades reales y los motivos ocultos, actuando como agentes de reconciliación y verdad. Una vida de discernimiento nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo, llevando la luz de Cristo a las áreas más oscuras. Nos permite tomar decisiones que no solo impactan nuestra vida personal, sino que también glorifican a Dios de maneras que afectan a comunidades, naciones y futuras generaciones, como en el caso de Esther o Moisés. Es una vida vivida con propósito, claridad y la inconfundible marca del cielo. En última instancia, el discernimiento espiritual es un testimonio viviente de la gracia inmerecida de un Dios que no nos ha dejado huérfanos en este mundo confuso, ruidoso y engañoso. Es una evidencia palpable de su cuidado paternal, de su deseo inquebrantable de guiarnos, protegernos y prosperarnos en cada paso del camino de nuestra vida. No es una carga pesada que debemos soportar, sino un privilegio inestimable que podemos abrazar. No es una señal de nuestra propia espiritualidad superior o de nuestros méritos, sino de su inmensa bondad, de su paciencia y de su amor incondicional por sus hijos. Al abrazar la oración ferviente, al cultivar la intimidad profunda con Él, al sumergirnos diligentemente en su palabra y al caminar en humildad y obediencia radical,
descubrimos que el discernimiento no es simplemente algo que poseemos como una habilidad, sino alguien a quien conocemos de manera personal y profunda, Jesucristo mismo, la sabiduría de Dios encarnada. Y al conocerlo más profundamente, al rendirnos a su guía, aprendemos a caminar en su luz inconfundible, reflejando su sabiduría perfecta y su amor transformador a un mundo que desesperadamente necesita ver su rostro y encontrar el camino de regreso a Él. Amén.